en sus manos la conducción. Iniciamos. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Vamos a comenzar y le damos la más cordial de las bienvenidas en nombre de todos los que trabajamos en el área de posgrados y en nombre de la coordinación de la maestría en estrategias de aprendizaje, quien fue quien organizó este webinar llamado La inteligencia artificial y el futuro del aprendizaje. También en nombre de nuestra rectora, la maestra Rosa Alejandra Abado, les damos la más cordial de las bienvenidas. Esperemos que disfruten este webinar. Vamos a grabarlo, vamos a grabar esta sesión y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que después puedan ustedes disfrutar con un poquito más de calma toda la información que nos van a otorgar nuestros expositores, el maestro Juan Arroyo Pieck y el maestro Víctor Segura Cano. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que al finalizar nuestra sesión vamos a tener para que ustedes puedan interactuar con nuestros expositores. Y bueno, cedo la palabra al coordinador de la maestría en estrategias de aprendizaje y de la maestría en liderazgo y gestión educativa, al doctor César Rodríguez. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde nos honra mucho la presencia de dos exalumnos maristas, Juan José Arroyo, que es exalumno del Cervantes primaria, no sé si del Cervantes secundaria y de la prepa de Costa Rica. Él es ingeniero en electrónica por el TEC de Monterrey y se ha desempeñado en las tecnologías de la información y telecomunicaciones durante más de 15 años. Cuenta con una amplia experiencia en consultoría y capacitación docente y técnica. Es cofundador de APISEC Cloud Services y CEO de eEducando México, partner de Google for Education. Juan José también funge como catedrático del TEC de Monterrey y es capacitador certificado de Google for Education. Casualmente, el maestro Víctor Román Segura Cano también es exalumno del Instituto México, de la Ciudad de México. Es ingeniero en electrónica por el TEC de Monterrey y máster en alta dirección de negocios por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Ha trabajado en la industria de las telecomunicaciones, TICs y aplicaciones por más de 13 años. Es cofundador de APISEC Cloud Services, empresa dedicada a prestar servicios de consultoría, diseño, gestión del cambio, implementación y capacitación. También se desempeña como director de operaciones en eEducando Partner Global de Google for Education. Víctor es trainer certificado de Google for Education y especialista en Chrome Browser, Chromebooks y G Suite para la educación y Google Cloud Platform. También funge como profesor de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y es conferencista internacional. Los dejo con nuestros especialistas invitados. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor César, por la invitación. El día de hoy tenemos, es un tema bien apasionante, súper amplio, súper como grande o amplio en los temas que vamos a abordar. Entonces, voy compartiendo mi pantalla y básicamente lo vamos a dividir en dos. Una parte vamos conmigo y la segunda parte la va a dar el profe Juan, quien por aquí anda también con nosotros en este show. Entonces, sin más, déjenme rápidamente les comparto la pantalla. Y listo. Entonces, si quieren ir anotando todas sus preguntas en el chat, con mucho gusto, y las vamos avanzando. De todos modos, al final vamos a tener un pequeño tiempo para revisar estos temas, ¿vale? Entonces, bueno. Esta es más o menos la agenda, algunas definiciones muy sencillas, algunos los modelos, o sea, a veces utilizamos la palabra inteligencia artificial y machine learning como muy intercambiable, pero sí hay una estructura. Algunos ejemplos, entonces unas pequeñas demos que tenemos aquí preparadas, y la segunda parte que vienen habilidades al futuro y los siguientes pasos que creo que es las partes más importantes. Entonces, el punto número 1, me gusta mucho esta quote, ¿no? Y claramente el joven aquí, Morgan Freeman, que le ha hecho de todo, tiene un papel en una película que se llama Lucy, que habla sobre la inteligencia en una persona, ¿no? En este caso, pero tiene esta frase que dice: el gran propósito de la vida ha sido siempre transmitir lo que hemos aprendido, ¿no? No hay un propósito mayor. Entonces, lo que él dice es desde la célula más básica
hasta el organismo multicelular más avanzado. Es todo lo que aprendes en tu código genético, todas las enfermedades que hay, lo que tratas es de pasarlo. Y es un poco lo que estamos buscando y es un poco lo que compila todos estos temas de inteligencia artificial. Entonces, a grandes rasgos, más o menos la inteligencia artificial, vamos de abajo hacia arriba, tiene una cierta estructura. Entonces, todo empieza con este proceso de machine learning. Todo esto no es nuevo, todo esto empezó en los 60s. Lo que pasa es que las definiciones y los procesos y la eficiencia que ha habido en el procesamiento de estos datos ha ido claramente mejorando con la tecnología. Entonces, empezamos a hablar con el machine learning o el lenguaje de máquina, en donde básicamente tengo una base de datos y un sistema que me predice un posible resultado. ¿Sale? De ahí vamos subiendo a lo que está un poquito más de moda, que fue el ChatGPT o el caso de Google, el tema del BART, que son estos modelos que se llaman LLMs o por sus siglas en inglés de Large Language Models, que básicamente lo que hacen es interpretan una pregunta, hacen una búsqueda e interpretan una respuesta al mismo tiempo. Entonces, estos realmente interacciones que tenemos con el ChatGPT o con algunos de estos modelos independientes, básicamente son estos, ¿no? Un Large Language Model. Todavía no llegan al tema de inteligencia artificial, pero es más sencillo y desde el punto de vista de marketing es más interesante decirles inteligencia artificial. Luego estaríamos hablando de la inteligencia artificial y ahorita vemos la definición de inteligencia, pero básicamente ya son aquellos modelos que tienen ciertas características, ¿no? Ese es interesante, hoy vemos algunos. Pero después de eso vienen las inteligencias artificiales generales. Entonces, ya no es nada más el lenguaje que puede interpretar y regresarme a otro tipo de lenguaje, sino que en el mismo tiempo o en el mismo modelo puedo interpretar una imagen de ida y de regreso, un idioma, un sentimiento, la voz, el video. O sea, ya no es nada más una partecita de predicción, sino ya se convierte en una cosa un poco más general y por eso se le llaman Artificial General Intelligence y lo van a ver con este modelo de AGIs de repente, o así se les llama para los que son estos modelos que vienen un poco más completos. Y finalmente, ¿qué es? Ya cuando hablamos de, ya saben, de las películas, ¿no? De Skynet, de Megatron y de todas estas cosas que nos van a conquistar y nos van a tener una Matrix, ya hablamos de estas inteligencias artificiales generativas. Entonces, lo anterior depende de la información actual y las inteligencias artificiales generativas son aquellas que aprenden de sí mismas. Entonces, te van a preguntar un feedback o te van a decir, oye, dame una retroalimentación si estuvo bien o mal, o ayúdeme a corregir. Y entonces el nuevo conocimiento ya no es de las bases de datos que tenemos, sino ya es conocimiento que se autogenera. ¿Sale? Ahí hay muchos temas. Esto está muy simplificado, pero sí quiero que vean que estos términos de repente los usamos intercambiables, pero sí hay una estructura diferencial en todo esto. Ahora, a grandes rasgos, si empezamos con el tema de Machine Learning, ¿cómo funciona? Pues básicamente tengo una recopilación de datos, tengo un modelo al que entreno, ¿no? Para definir si es esto o aquello, y finalmente tengo un resultado. ¿Sale? Entonces, a muy grandes rasgos, estos modelos, estas inteligencias artificiales tienen muchos datos, un modelaje en medio a través de redes neuronales y otras cosas, pero al final del día es un entrenamiento y un modelo que hay en medio y un resultado con un porcentaje de exactitud. Y eso es bien importante recargarlo, ¿no? El porcentaje de exactitud nos va a dar el cómo lo vamos introduciendo dentro de los sistemas educativos, qué tanto confiamos y qué tantas habilidades vamos a necesitar implementar en nuestros salones de clase para saber diferenciar lo que es exacto, lo que es rápido, lo que está comparado, lo que es con pensamiento crítico, lo que es inteligencia colectiva y todo esto tiene que ver con lo que tenemos en los modelos. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿No? Entonces, yo les dije, bueno, sí, entra un dato y te doy un dato. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos hablando de una oración o cuando estamos hablando de temas complejos en donde estamos contrastando lo que piensa Aristóteles con lo que piensa Zizek o con lo que piensa Buda, ¿no? Sobre un tema en particular. Ya no es solamente un punto de decisión, sino es una toma de miles o cientos de miles o en general cada modelo tiene hasta trillones de puntos diferentes para hacer análisis, ¿vale? Entonces, estas terapuntos o teraparámetros que vamos a tener para hacer estos análisis es lo que hace que estas inteligencias o estos modelos ya tengan una similitud con lo que sería una inteligencia como de nosotros, como de un humano, ¿no? Ahora, voy a hacer una pequeña pausa nada más para definir inteligencia. Y aquí se hizo un consenso en los 90s, ¿sale? Aquí les dejo la liga aquí abajo, donde varias universidades platicaban y decían, bueno, a ver, nadie se pone de acuerdo en el tema de qué es inteligencia.
Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Se firmó por 52 universidades, ¿no? Más o menos va por aquí, que es inteligencia. Y inteligencia habla de todos estos, ¿no? Razonar, planear, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas y aprender rápido y de la experiencia. Entonces, aprender rápido de la experiencia se refiere a estas generativas. Y bueno, aquí hay muchas estructuras. En donde todavía no podemos llamar inteligencia artificial las inteligencias, tiene que ver con varios de estos temas, pero uno de ellos importante es el tema de planear, ¿sale? O sea, la inteligencia artificial no se está adelantando 3 o 4 pasos a lo que tú le vas preguntando. Todavía no, por eso todavía no. El término inteligencia se utiliza mucho más para marketing que como una definición específica que coincide con estos temas, ¿vale? Entonces, es importante además que lo planteemos para que veamos qué tan inteligentes son las cosas. Ahora, hagamos una gráfica muy sencilla. Esta es información del 2021. Ojo, 2021, ya tiene un tiempo. Y estos son diferentes modelos que comparan, por ejemplo, en diferentes temas como las humanidades, las ciencias sociales y esto. Aquí les dejo la liga, es una empresa que se llama DeepMind, que finalmente adquirió Google, pero que da la comparativa sobre en los diferentes temas cómo va cada uno de estos temas. Entonces dice, bueno, el tema del ChatGPT 3, acuérdense que ahorita ya está en 3.5 a liberación pública o 4 para temas de paga. ¿Cómo responde y qué tan exacto o qué tan conciso es para el tema de humanidades? Entonces aquí pueden ver, pues sus respuestas van a estar sobre el 55-60%, ¿no? Más o menos bien. Versus en la parte gris, lo que sería un humano experto en humanidades, cómo resuelve o cómo responde ante estas cosas. Entonces, aquí lo interesante es, sí hay una disparidad, pero fíjense en los otros modelos, ¿sale? Este es Unified QA y esta es otra que se llama Gopher. Hay muchos modelos, ¿no? En ese sentido y vale la pena revisarlos y también actualizar en los números actuales, pero lo que quiero que vean es, en temas como las humanidades, estos modelos van mucho más avanzado que en otros temas, ¿vale? Todavía no son perfectos y eso es algo que hay que revisar o no están al nivel de un experto del área, pero sí son bastante, digamos que sí aportan una ayuda bastante interesante. Entonces, estos dos temas de humanidades y ciencias sociales hay que tomarlos muchos en cuenta porque si bien estos son datos del 2021 y claramente esto ha crecido, de esto es lo que tenemos más información, o sea, porque estas inteligencias artificiales se suben en todo el tema de datos, de libros y todo lo que tenemos, ¿no? Entonces aquí quiero que vean cómo se ve. Entonces todavía hay temas, por ejemplo, matemáticas, ciencia y tecnología, conocimiento general, que en el 2021 estos modelos todavía les faltaba un poquito, ¿vale? Ahora, vámonos rápidamente a un demo de lo que se ve allá afuera. Entonces, ¿ven mi pantalla completa? Déjame asegurarme que Sí, también sí, se en ve. pantalla Sí, se ve completa. bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Déjame cierrar esto acá. Perfecto. Entonces, miren esto. Lo primero es, les voy dejando en el chat algunas conferencias que vienen en el tema de los próximos meses sobre el tema de inteligencia artificial. Van a ser muchas conferencias que vienen. Este es un tema que se está trabajando, analizando y todo tipo de cosas, entonces está bastante interesante. Lo segundo es, hubo un evento, una primera conferencia que se llama Google I.O. Esta es de Google, se hizo por ahí del 10 de mayo, si no mal recuerdo, 11 de mayo, y se anunciaron alrededor de 100 cosas diferentes, pero algunas de estas cosas tienen que ver exclusivamente con el trabajo, ¿sale? Entonces aquí las inteligencias artificiales nos van a ayudar para el trabajo del día a día, o sea, lo que hacemos de manera administrativa, sí para el aula, sí para desarrollar, sí para crear, sí para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces les dejo también esta liga de lo que tenemos, ¿no? Déjame comparto nada más la pantalla para que sea un poquito más grande. Creo que va a ser una mejor experiencia. Creo que así está un poco mejor la experiencia, ¿no? Vale. Entonces, este es el tema de las 100 cosas que se anunciaron de la parte de Google. Está muy interesante, ¿no? Aquí están muchas cosas de ahí definitivamente. Y en este tenor se definieron dos modelos, uno que se llama Palm y otro que se llama BART. Ahorita vamos a ver rápido el tema del BART. Entonces, este Palm 2 no solo se ha incluido en temas de medicina y otras cosas, pero vale la pena que le echen un ojo a esta liga, ¿no? Ahora, entre las cosas que se anunciaron, se anuncian cosas para que yo pueda estar trabajando en el día a día, ¿no? Por ejemplo, que yo pueda tener aquí en mi Google Slides y pueda crear desde aquí pues una imagen que necesito para complementar mi presentación o que me ayude a escribir o que me ayude a generar o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso se me hizo interesante. También se las dejo para que la puedan ver con calma.
y me voy a cambiar a otra cosa. Ahora, ¿dónde puedes encontrar también todos estos temas de novedades de inteligencia artificial? Entonces, uno de ellos se llama Futurepedia. Y aquí es un dato bien interesante porque casi todos los días que se van a meter, casi todos los días hay 30 nuevas aplicaciones desde que empezó el año, ¿sale? Cuando nosotros empezamos a dar esta conferencia a principios del año, había sobre 1,500 aplicaciones, 1,400. Ahora, el día de hoy, ¿no? Hay sobre 2,000, decía aquí 2,400 o 2,800, no me fijé muy bien, pero aquí trae el contador, ¿no? De vez en cuando de cuántas aplicaciones hay en particular. Entonces, uno de los temas de que viene la inteligencia artificial es, técnicamente ya no nos podemos bajar, o sea, ya digamos, el tsunami ya está encima de nosotros, entonces va a ser muy difícil que podamos bloquear y va a ser muy difícil que podamos tener un gran control por el volumen de estas herramientas, ¿no? Otra página interesante se llama Product Hunt. En esta de Product Hunt simplemente entran y le pican aquí todo lo que es inteligencia artificial y les va a traer toda una lista de cosas que son en todos los niveles, ¿no? Videos, imágenes, transcripciones, integraciones, todo tipo de cosas aquí están incluidas, ¿no? Entonces, se los dejo todo esto como un preámbulo en donde pueden empezar a buscar y en donde seguramente se pueden entretener toda la semana. Ahora, yendo un poquito a la materia. Este seguramente ya lo conocen y es el ChatGPT y está muy bonito y todo. Creo que de las cosas más nuevas que empiezan a agregarse, que se agregaron en las últimas semanas, es uno, el tema de la navegación, ¿sale? Entonces, en este tema de la navegación quiere decir que ya está conectado al Internet. Y una de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, esta búsqueda que ya tenía, que le preguntaba al ChatGPT 4, ¿no? Que está conectado al tema de la navegación, y le preguntaba, ayúdame a encontrar el mejor precio de este número de parte que corresponde a un Google Nest. Entonces, piensen en los temas que voy a poder empezar a hacer, que es comparativas de gráficas allá afuera, tipos de cambio, cualquier tipo de investigación que requiera hacer una consulta constante. De repente estos modelos de LLMs nos van a poder ayudar a hacer este tipo de integraciones. Fíjense cómo lo interesante que además de que hace esto, lo que me encuentra es, oye, te encontré un Google Nest Mini barato en Mercado Libre, otro en Radio Shack y otro en Mercado Libre un poquito más caro. Y esos que no le dije, oye, es específico y búscame en todas estas tiendas. Lo que quiero que vean es, ya sé que ya han visto el tema de ChatGPT, pero que vean dos cosas. Estas versiones van caminando hacia un nivel de paga, por un lado, y el nivel de paga nos va a poder hacer o ayudar a este tipo de cosas, ¿no? Aquí hice otro experimento con Toblerones, ¿no? Porque claramente me gusta el chocolate, y le preguntaba, oye, el precio de la barra de chocolate Toblerone en estos 4 lugares. Y entonces me decía, miren, en Walmart lo encontré esto, en Sanborns lo encontré esto. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que ustedes se van a ahorrar en el día a día, ¿sale? O sea, siendo una persona normal, solo para el tema de la compra de cosas. Ahora, piensen en el área de compras de cada una de sus escuelas. Ahora, piensen en sus investigaciones. O sea, si hay parámetros que se mueven todos los días, ¿dónde están? Ahora, piensen en el tipo de investigaciones que le vamos a poder dejar a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esto está súper interesante, este ChatGPT-4, sí es de paga, pero está bueno. Ahora, otra cosa que habilitaron hace unos días es esto de los plugins, y estamos hablando aquí de un plugin que se llama Kayak, de vuelos, y es el mismo caso, ¿no? Es un ejemplo más de qué pasa cuando estos modelos, ¿sale? Los integro al Internet, ¿sale? Entonces, le pido nada más que me busque los vuelos más baratos entre México y Monterrey para la siguiente semana, y me dice, aquí están los vuelos, aquí están los horarios, aquí están las ligas para que te conectes, ¿sale? Entonces, de nuevo, imagínense un área de logística, imagínense un área de ustedes en donde están coordinando todo ese tipo de cosas, y pensemos en el tipo de trabajo que va a poder hacer esta herramienta. Entonces, el primer tipo de trabajo que va a hacer por nosotros es reducirnos el tiempo de la talacha, ¿vale? De todo tipo de cosas. Ahora, así como existen estos modelos de plática y esto, y en este caso estoy utilizando el de paga, ese también es un tema. Todos estos modelos son carísimos de mantener, ¿sale? El poder de cómputo que se necesita para este tipo de cosas se estima, por ejemplo, se estima que cambiar de GPT 3 a 4, se estima que más o menos se utilizó suficiente electricidad para una ciudad pequeña durante un año. Solo entrenar el modelo, no utilizarlo. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante que lo empecemos a definir, porque no todo el mundo va a tener acceso a todo, y esto no necesariamente va a ser gratis. Entonces, además del entrenamiento y las cosas de los siguientes pasos, hay que hacer presupuesto para este tipo de cosas, ¿vale? Ahora,
Aquí es otro ejemplo de los modelos, y este es, seguramente lo conocen, este es DALL-E, es muy sencillo. Y aquí con este quería utilizar una analogía, ¿vale? Esta es una herramienta en donde le dices, interpreta una palabra, en este caso le estaba pidiendo un cuchillo muy afilado y un tomate. Y esto un poco lo que queremos llegar es a que vean esta analogía, ¿vale? ¿Qué queremos de ese cuchillo? Queremos que sea el cuchillo más afilado del mundo mundial, ¿no? Como herramienta. Porque si no está bien afilado, lo que va a suceder es que va a provocar que el tomate tambalee. Y si el tomate se tambalea porque el cuchillo no está muy afilado, muy probablemente ahí sí me voy a cortar. Sin embargo, si está muy afilado y está muy definido, ¿sale? Entonces voy a poder hacer cortes muy finos y el riesgo de cortarme, aunque esté muy afilado, va a ser menor. Ahora, ¿de qué estoy hablando esto con el tomate y el cuchillo? Que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta y este mismo cuchillo lo puedo utilizar para asaltar a alguien, pero también lo utiliza la abuelita para hacer la comida de los domingos, ¿no? Entonces, donde nos trata de mostrar todo su amor y todo su cariño. Y un poco lo mismo pasa con las inteligencias artificiales o cualquier herramienta. No deja de ser una herramienta que se puede utilizar bien para el bien o para el mal. Entonces, muchas de las habilidades que también tendríamos que empezar a pensar son los aspectos éticos y de estos temas, ¿vale? Ahora, avanzando un poquito más en estos modelos y lo que ya existe, es a veces no nos damos cuenta y lo vemos como son temas de que, bueno, va a venir y ese tipo de cosas, y la realidad es que no. Este es un ejemplo del correo, ¿no? Este es mi correo de Gmail, en donde, digo, si quieren entrar, ya está disponible para la versión en temas en inglés. Y este es una cosa que se llama Help Me Write. Pues Help Me Write es, voy a pedirle al BARD, ¿no? A la inteligencia artificial de Google, que me ayude a escribir una carta de agradecimiento, ¿no? Entonces, le pongo, no tengo que poner Help Me Write, pero para que sea más específico, a thank you note for César about a great conference. Para ahí la regué, ¿no? Por escribir muy rápido, porque está en vivo. Pero lo que quiero que vean es, de volada el sistema me dice, oye, quería tomar un momento para ese tipo de cosas. Eso va a ser bueno, eso va a ser malo, pues hay muchas opciones para esto, pero lo que es muy importante es que definitivamente nos puede dar inspiración. Y muchas de estas tecnologías, creo que la base es inspirar. Nuestro trabajo como docentes y nuestro trabajo como personas me parece que va muy bien enfocado hacia el tema de inspirar a los demás, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que ya está vivo, ya es de hoy, ya es de ahorita, y se me hace que está muy bien compartirlo. Ahora, esta es otra cosa, se llama BARD, lo pueden ya utilizar en su cuenta personal. Si tienen Google a nivel de educación, ya también se puede utilizar, solamente no está prendido, solo hay que decirle a su equipo de sistemas que esté prendido. Y una de las cosas que está muy buena de esto es que me puede ayudar con los lenguajes de programación. Entonces, muchos de ustedes son doctores y seguramente saben, pero no necesariamente todos los alumnos administrativos y profesores de otros niveles pues dominan estas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa si le digo help me write hello world? No, perdón, lo voy a hacer más grande, no, para que se vea. In C++, ¿sale? Entonces, lo que estoy pidiendo es que me ayude a escribir un cierto código. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es, uno, te va a ayudar a escribirlo. Este sistema sabe como 20 lenguajes de programación, pero lo que a mí me gusta mucho es que me explica, ¿sale? Hay una explicación abajo que se puede utilizar como una herramienta educativa. Lo puedo exportar. Entonces, si el resultado es interesante, lo puedo mandar a un Google Docs o lo puedo mandar a un correo. Y si nada de esto me convence, pues claramente lo puedo googlear, ¿sale? Y entonces, en ese sentido, tengo un sistema completo. Entonces, aquí ves el comienzo de lo que le vamos a empezar a llamar lo que son los tutores educativos o los tutores digitales, en donde hay muchas estructuras, entre ellos, Google tiene una cosa que se llama Practice Sets, y también por ahí hay otros ejemplos como Khan Academy, que tiene Khan Amigo y otras cosas en donde el alumno va a tener un tutor que tiene, uno, conocimiento muy importante y la segunda y más importante, tiene paciencia infinita, ¿sabe? Entonces, la paciencia que va a tener un alumno de cualquier edad, de cualquier contexto, de lo que tú quieras, para ir aprendiendo cualquier tipo de cosa que necesite, es lo que se me hace a mí más interesante o una de las cosas más interesantes a destacar en el tema del aula, ¿vale? Un último ejemplo, igual en el tema de Help Me Write. Aquí tenemos un Google Docs muy normalito y le voy a ayudar. Help me write an essay about Titanic, por poner cualquier cosa, ¿vale? Entonces, de nuevo, no es el botón haz mi tarea,
Podría ser, ¿no? Si no somos cuidadosos en la forma en que estamos evaluando. Pero sí es el botón de ayúdame a empezar por algo, ¿sale? Bueno, claramente esto todavía está de manera experimental, pero lo que quiero que vean es ya hay un comienzo en donde yo puedo tener, no empiezo desde cero, sino yo ya tengo cómo hacer un esquema. Y esto lo pueden usar los alumnos, sí, pero también lo pueden usar los profesores. O sea, los profesores me podrían ayudar a decir, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer una escritura o algo sobre un temario, ¿no? Ayúdame a diseñar una clase sobre un tema particular. Entonces, podrías pedirle al sistema que te ayude a poner el sílabus, que la estructura, los exámenes, las preguntas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es una demo de lo que queríamos que vieran qué hay, cómo está estructurado, qué se puede armar. Yo sé que son muchísimas cosas y hay cosas nuevas todos los días. Me encantaría explicarles más cosas que tenemos por ahí. Por ahí tenemos, en Educando tenemos cursos definidos específicamente para esto. Mira, y hoy me falló también este tema, pero bueno, finalmente todavía están en el tema experimental. Pero sí que se vayan con estos espacios para que ustedes puedan empezar a encontrar sus propias metodologías, sus propios espacios y sus propios siguientes pasos, ¿vale? Entonces, sin más, le dejo el micrófono al profe Juan para que nos ayude con lo que sigue de los temas. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pueden avisar, creo que ya se ve por ahí la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Entonces, un poco retomando ese tema de lo que nos platicaba Víctor, una parte importante en educación, al menos de lo que vemos nosotros, son dos enfoques. Un enfoque de en qué nos va a ayudar, o sea, qué podemos hacer en educación. Como decía Víctor, ahorita hay mucho trabajo y ahorita vamos a platicar de algunas cosas, pero en generar nuevas cosas y en aplicar cosas para la educación hay mucho que hacer. Pero también hay dentro de la educación un papel que tenemos que cumplir de qué habilidades tenemos que estar generando con nuestros alumnos y con con la comunidad en general, ¿no? Entonces, en particular, creo que hay dos lugares desde donde tenemos que empezar a revisar esto. Uno en donde estamos, que es un poco lo que nos platicaba Víctor, y después un poco en lo que nos debería de preocupar y más que preocupar, ocupar, ¿no? Ya nos decía Víctor, ahorita tenemos estos modelos, hay muchas cosas que son inteligencia artificial, o bueno, este tema que decía Víctor, ¿no? De estos modelos que no son todavía una inteligencia, pero es el tema muy elegante de marketing. Pero todos estos temas de traducción que llevan mucho tiempo, este tema de si soy un robot o no en la computadora, todos estos temas de los CAPTCHAs, todos los temas de text-to-speech que ya existen, o de poder tomar voz y convertirla en texto, todos los temas médicos que hay mucho avance, pues ya está ahí, ¿no? Ahorita ha llamado mucho la atención ChatGPT, todos estos, porque es un nuevo modelo que tiene que ver más con lenguaje. Entonces, como que si una máquina nos dice, esta imagen se ve mal, no es tan interesante, como que te platique algo, ¿no? Le damos un tema más humano a las cosas cuando tienes una respuesta que es mucho más realista, ¿no? Bueno, o la sentimos más humana que algo que te regresa un número, ¿no? Igualmente, esto que nos enseñaba hace ratito, hace mucho ya que Google te completa tus frases, ¿no? Que tú puedes estar escribiendo y te sugiere que escribir. Ahora nos decía Víctor, ya tenemos esta parte más avanzada, ¿no? Que ya incluso, pues, en lugar de sugerirme, me escribe todo. Esto es un poco en donde estamos hasta ahora, lo que estamos avanzando. Y todavía un reto que tenemos es que estamos muy atrás en general. Hay todavía una parte de analfabetismo, digamos, en programación, en tecnología. Esto ya está aquí, ya nos alcanzó y sin embargo, la mayor parte de la gente no tiene conocimientos suficientes para meterse aquí y algunas otras habilidades que vamos a platicar ahora, ¿no? Ahora, ¿qué nos debería de preocupar o de ocupar? El tema número uno que escuchamos en educación es el tema de plagio, ¿no? Todo el mundo está hablando de qué se va a hacer, qué sucede, cómo lo reviso. Yo ya tengo buen rato ahí en las escuelas maristas y demás también. Y bueno, nosotros hacíamos copy-paste desde primaria, ¿no? No se llamaba copy-paste, lo teníamos que copiar a mano, pero desde ir a la enciclopedia a hacer las cosas, o desde ir a la monografía, o desde que tus papás te ayudaban, ¿no? Y aquí está colado algo de inteligencia artificial en estas plataformas que ya tienen tiempo, que te resuelven cosas, pero bueno, finalmente hay mucho que se hace o que se ha venido haciendo siempre en este tema de originalidad, entonces no es algo nuevo. Quizá ahora es más fácil,
pero sigue siendo parecido, ¿no? Estamos yendo a algún lugar, teníamos algo que tomábamos y considerábamos que era correcto, ¿no? Estábamos acostumbrados, voy a la enciclopedia y nadie pensaba que la enciclopedia estaba mal. Tú lo copiabas, quizá no era lo más reciente, pero era correcto, ¿no? Ahora empezamos a tener algunos cambios con estos temas. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas se puede resolver en esta primera parte? Como decía Víctor, pidiendo citar las fuentes, documentar los trabajos, explicar los procesos. Finalmente, en educación, este tema de evidencias de aprendizaje y el trabajar por competencias, no me interesa que me entregues un papel, un examen o un trabajo, no es un valor por sí. Lo que me da es una forma de evaluar esta competencia o esta evidencia, ¿no? Entonces, son cosas que podemos hacer en educación para de alguna manera disminuir este problema de la copia del ChatGPT y todas estas inteligencias. Pero hay dos cosas más que son interesantes que hay que resolver. Por ahí trataba un poco el tema, Víctor, en esta parte del tema ético y dilema de los avances de las superinteligencias. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar a futuro? Si se meten a buscar, así como está todo ChatGPT por un lado y toda la gente anunciando lo que hace, que sí es una novedad, claramente. A mí se me hace que hay cosas más poderosas que usamos al día de hoy que eso, pero esta parte humana que sentimos creo que hace una diferencia. Pero hay también otra conversación afuera de mucha gente, y si buscan ustedes, que está hablando de los riesgos y que está hablando de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y por ahí dicen, dice el CEO de Google, la inteligencia artificial seguramente va a ser de las cosas más importantes que hemos hecho. Ya vivimos algo parecido con el Internet hace unos años y cómo ha cambiado las cosas. Entonces, podemos esperar que esto definitivamente tenga un fuerte cambio, una fuerte impresión en lo que hacemos. Y aquí pone ese termostato yo, porque de repente, como decía Víctor, nos imaginamos a Skynet y nos imaginamos a Terminator haciendo algo, pero no tenemos que llegar allá, ¿no? Si yo en mi casa yo dijera, oye, yo quisiera ahorrar energía y ese es mi único comando, mi casa que no es inteligente, pues igual se apaga en el invierno y deja de congelarse a todos, ¿no? Porque yo solo dije que quería hacer algo y no fui completamente explícito en lo que quería, ¿no? Entonces, no necesitamos llegar a un escenario así de una película del futuro para tener temas que hay que cuidar. Y creo que estos son los primeros puntos que tenemos que revisar por ahí, ¿no? También otra de las cosas que ha hablado este señor Sundar Pichai es que hay cosas del aprendizaje dentro de los sistemas de inteligencia artificial que suceden sin que sepamos, ¿no? Y creo que es algo esperado, entre comillas. Nosotros enseñamos a los niños, a los seres humanos, y aprendemos, y a veces hay cosas que se aprenden por así que por imitación o por otros procesos. Tú en una escuela puedes enseñar algo y que el alumno aprenda otra cosa. Entonces, no se me hace raro que pase algo así, pero bueno, finalmente está pasando también en estos temas en donde hay cosas que no quisiéramos que aprendieran, que aprenden, ¿no? Que hay que revisar por ahí. Igualmente, pues hay esta persona, Sam Altman, es una persona bastante interesante para seguir en todo este tema, y es mucho de la conversación también que hay, ¿no? Hay que coordinar, hay que hacer algunas cosas como sociedad, y eso es algo que tenemos que ver en este papel de educación, ¿no? Y por otra parte, ya yéndonos un poco no en la parte técnica, sino en la parte de qué está pasando, estos temas que empiezan a suceder con estos modelos en que discriminan, o eventualmente, si ustedes buscan, pues claramente hay más información de Estados Unidos y de Europa. Entonces nos falta ese contexto de América y de otros países. Y finalmente yo lo que diría es que todos estos modelos y esa inteligencia es tan buena o mala como somos nosotros, ¿no? Finalmente la vamos a copiar y vamos a pasar para bien o para mal las cosas buenas o malas que estemos haciendo, ¿no? Google como empresa tiene varias cosas y tiene varios procesos que está siguiendo. Ellos tratan de no meter cosas que hagan tecnología o armas, etcétera. Cada empresa está haciendo alguna cosa, pero bueno, finalmente es un tema que se está manejando como a la par de todo esto. Y justamente a lo que voy con este punto importante es, necesitamos en educación formar esta gente, necesitamos gente preparada, trabajando, que se meta en estos temas y que empiece a tener esta opinión informada y la voz en estos temas. Entonces, si dejamos que esto suceda y pensamos que no nos aplica porque estamos en México, o no nos aplica porque no estamos trabajando en tecnología,
vamos a tener un problema. Entonces es importante prepararnos nosotros y preparar a la gente alrededor y preparar a nuestros alumnos para que estén listos para esto que viene y en competencias y en disciplinas que hacen falta, ¿no? Entonces, se hablaba de un tema de analfabetismo hace tiempo, después en los 70 fue el inglés, ahora hay un tema claro de programación, y no solo de lenguaje, sino de esa estructura mental, porque hacen falta médicos, abogados, personas que tengan esta doble imagen, y porque todo ese tema de inteligencia artificial para medicina no lo hizo un ingeniero solo, lo hizo un doctor que tenía conocimiento de programación, lo hizo un programador que tenía medicina. Entonces necesitamos empezar a trabajar en estas competencias y disciplinas y sobre todo que sean transversales, ¿no? En otra parte, otro de los puntos que siento que necesitamos trabajar mucho desde la educación y que tiene para mí más valor que el tema de la copia o de la originalidad, es el tema de la falta de información de calidad, las falsas noticias, las fuentes, la revisión de lo que consumimos. Y de repente no nos damos cuenta del peso que tiene la confianza en el funcionamiento de nuestra sociedad. Por aquí es esta imagen que seguramente vieron del Papa que hicieron con inteligencia artificial, pero bueno, cada vez va a ser más difícil diferenciar imágenes reales, imágenes falsas, videos, voces, etcétera. Eso es un tema grave que es algo que hay que revisar, pero aún sin irnos en esa parte de desinformación solamente y de este trabajo malicioso, digamos, hay todo un tema debajo que tiene que ver con lo que se va a generar y esa confianza de la que hablaba. Es decir, en este momento yo puedo investigar, si yo soy un médico, pues yo voy y yo busco una revista médica y hay estudios y hay información en la que confío y la ciencia y el trabajo que hago yo, se basa en esa confianza. Entonces, más allá del doctor que copia su tesis o de la persona que inventa las cosas o que no estudió, sí es peligroso eso, pero hay un tema más grave todavía que tiene que ver cuando no tengamos esa confianza, cuando yo diga, híjole, yo soy una persona ética y quiero trabajar y busco un estudio y ese estudio está sesgado. O le pregunté a la inteligencia artificial y me dio información que, como decía Víctor, quizá tiene un 80% de confiabilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar y qué tenemos que desarrollar para que esa información que tenemos y esa base de confianza que tenemos como sociedad esté funcionando correctamente, ¿no? Entonces, creo que en esta parte hay algo importante de formar y regresamos a valores y a cosas que yo sé y me da mucho gusto que como maristas ustedes trabajan mucho, ese regresar a la persona que finalmente sí es importante la tecnología, pero necesitamos personas con criterio, necesitamos personas curiosas, con empatía para entender los contextos, con valentía y humildes. Todo esto es algo que hay que formar en nuestros alumnos y en la comunidad, y es algo que tenemos que hacer también nosotros. ¿Por qué? Porque sí hace falta valentía para salir de nuestro espacio y decir, híjole, tengo que aprender algo que suena rarísimo. Sí, hace falta esa valentía, hace falta esa humildad para decir, híjole, quizás estoy fuera de mi zona de confort y necesito apoyo de alguien más. Y necesito esa curiosidad para decir, híjole, qué flojera, quizá no lo necesito, pero por el bien de esta comunidad y por conocer y por después poder transmitir ese conocimiento, necesito esa curiosidad para empezar a trabajar un poco. Y aquí viene un poco de los siguientes pasos entonces. Alternativas que tenemos, creo que las primeras que están aquí no lo estamos haciendo, aunque hay gente que lo empezó a hacer así. El tema de decir, híjole, pues viene, pero bueno, yo no estoy metido en esto, no es lo mío, ya no es mi edad, ya no es, yo estoy en educación y es otra cosa, y pues lo dejo ahí. Lo que va a pasar es como el internet, nos va a alcanzar algún día, entonces no es algo interesante. Bloquearlo, que lo vimos mucho, que empezaba en educación, vamos a prohibirlo, que nadie lo use, vamos a suponer que no está ahí, es algo que no es correcto. Hay gente que se quedaba en el tema de plagio solamente, que se iba con esta parte de no hay que hacer que la gente no lo pueda copiar y no lo pueda tener, pero creo que estos últimos dos son los que tienen más valor en este momento. Y empieza con nosotros, ¿no? Porque tenemos que ser, o sea, no hay en este momento nadie que esté mucho más avanzado, excepto quizá las personas que lo están desarrollando, pero también como usuarios, no hay alguien que ahorita diga, tengo 10 años de experiencia en ChatGPT o en esto. Todos tenemos que ser
o empezar a ser esos expertos, informarnos, educarnos y ser quienes transmitan cómo utilizar estas tecnologías y transmitan qué podemos hacer con ellas a las nuevas generaciones y a las demás personas. Entonces, si no somos nosotros, no va a haber quien lo haga, y es una responsabilidad que tenemos porque a nosotros nos está alcanzando la ola. En un ratito que nuestros alumnos estén trabajando y haciendo otras cosas, pues ya van a estar completamente pasados por encima. Entonces, si no somos nosotros quienes ayudamos, quienes demos por estos valores y esto que tenemos que revisar, pues no va a haber quien lo haga, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conocer, tener la valentía para empezar a utilizar las cosas, la curiosidad, participar en esta conversación. Yo sé que de repente suena raro, híjole, es que es muy técnico, yo no me voy a meter, pero si no hablamos y si de nuestro punto de vista no tenemos esa visión informada y no hablamos de lo que queremos que sea esto, no nos podemos quejar después de que se utilice para algo que no queremos. Y también esta parte de formar estos valores, ¿no? El criterio, la empatía, la curiosidad y las habilidades y herramientas que van a necesitar tener. Entonces, estos temas de tecnología, estos temas de programación, estos temas de, pues hay que empezar a verlo. Así como ahorita no esperas que alguien sepa utilizar Word o Excel o PowerPoint o hojas de cálculo, ya se da por sentado. Tenemos que empezar a ver que esto va a pasar mucho más rápido y necesitamos empezar a asegurarnos que estamos formando en estas herramientas y habilidades a las personas que vienen, ¿no? Y finalmente, esto es un poco la curva del cambio, es algo que vivimos todos los seres humanos para cualquier cosa. Siempre hay un choque, hay una negociación que tratamos de ver cómo nos salvamos, hay una frustración, hay una ansiedad y depresión hasta que pues ya empezamos a integrarlo, ¿no? Y una parte importante es este manejo del cambio, el entrenamiento, el acompañamiento y a veces muy importante la humildad de decir, híjole, sí, efectivamente va a pasar esto en la vida de todos los que estamos aquí, nos va a pasar varias veces esto con toda la inteligencia artificial que viene y necesitamos buscar la manera de trabajar con esto y también hacerlo sencillo para todos los que vienen después, ¿no? Y un poco es este tema, necesitamos aprender nosotros como profesores, como instituciones, como gente que esté en educación para poderlo enseñar. Y aquí nos toca a los que vienen de generaciones después y nos toca ayudar a las generaciones que quizá ahorita están más arriba y que no están sabiendo qué hacer con esto porque finalmente van a estar también aquí, ¿no? Entonces, si vemos este panorama en México, que tenemos muchas carencias educativas y muchos temas, pero a nivel mundial todavía todo esto que viene, si para los que estamos trabajando y al día y tratando de estar haciendo las cosas, de repente son temas complicados, hay mucha gente a nivel mundial que esto pues es algo sacado de la magia, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a dejar a un lado? ¿O de qué manera podemos avanzar y podemos trabajar con ellos? Entonces, eso es un poco lo que queríamos platicar de ese tema. Y bueno, como decía, finalmente hay mucho que hacer en educación con inteligencia artificial. Hay mucha gente, universidades que están trabajando para mejorar la educación, para analizar datos, para trabajar muchas cosas. Entonces, hay mucho que se puede hacer con esto. Pero bueno, para llegar a esa parte y para de veras sacar toda la parte que tenemos, necesitamos pues poder ser primero unos usuarios adecuados de esta parte y poder generar las habilidades y lo que tienen las siguientes generaciones para que aprovechen esta parte. Muchísimas gracias. Entonces, no sé por aquí si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran revisar. Creo que, profe, Juan, por ahí hay una pregunta, 3 preguntas de Héctor, me parece. Ujú. Y digo, sí, una disculpa por de repente utilizar términos como, pues, incluso algunos todavía no tienen una traducción muy exacta en el tema del español, porque, a ver, si bien la inteligencia artificial nació, pues, para ahí de los 60s, ¿sale? Estos términos abiertos al público, digamos, normal, me refiero normal, que no necesitan, como que no son científicos de datos ni científicos dedicados a este tipo de cosas de programación, se dio en noviembre. Entonces, la velocidad con la que las palabras se empiezan a adaptar son un poco limitadas. Y nos hablas un poco del tema de los costos. Ahorita hay versiones que sí están disponibles a cualquier persona y hay versiones que van teniendo temas de costos. Ahí el tema del costo va asociado a cada modelo
pero la razón por la que los costos ahorita son grandes es como en cualquier tecnología, cuando es una tecnología nueva, siempre va a tener, como cuando salen los celulares, ¿no? Los celulares cuando empezaron a ser famosos, pues tener un celular en el carro, ¿no? Era no solo un super lujo, sino era súper ultra carísimo. Y ahorita tú vas al Oxxo y compras un celular y te puede costar la mitad del precio. Entonces, tiene que ver un poco con la economía de escala, pero también con que es un tema suficientemente nuevo. Eventualmente, esperamos que también esos costos vayan reduciéndose un poco, ¿no? Por ahí la segunda dice que conocimientos son previos indispensables para el uso correcto de la inteligencia artificial. A ver, yo creo que lo que menciona el profe Juan, creo que son temas bien importantes, ¿no? Uno, entender que es un modelo que consulta muchas bases de datos y te está haciendo un pequeño resumen. Y que ese resumen hay que entender que puede estar 100% correcto, 60% correcto, 40% correcto o para nada correcto. Entonces, entender que estos modelos me van a arrojar una información relativamente exacta de lo que más o menos los patrones nos dicen. Pero bueno, si ustedes entran a ChatGPT y le preguntan, oye, dame una lista de 10 filósofos, lo que va a acabar dándoles es 10 filósofos occidentales, hombres de una cierta región, de una cierta temporalidad de la historia. Y entonces, como decía el profe Juan, allí empezamos a ver el tema del poder de las preguntas. Entonces, que hay que entender que son modelos que entregan información, pero que su respuesta va a estar adecuado a la calidad de mi pregunta. Eso es súper importante. Hay que empezar a saber preguntar de una manera muy concreta, ¿sale? Y entonces, los que trabajan a lo mejor en sistemas sabrán que cuando alguien le dice, por ejemplo, el caso de mi papá, y me dice, no funciona Google, pues la respuesta a no funciona Google es reinicia tu máquina, ¿no? Porque no es una buena pregunta, vamos. No te dice específicamente qué no funciona. O sea, no funciona la pantalla, no funciona el navegador, no estás viendo una cosa, en qué página estás, o sea, no hay detalles. Y lo que decía el profe Juan sobre tener ese pensamiento computacional o al menos de programación, es el tipo de formación que necesitas como para poderle entender, empezar a preguntarle a una máquina que espera una estructura mucho más definida que lo que mi papá podría decirme a mí que es o que el internet no funciona, ¿no? No sé si quieres contestar la tercera ahí, profe Juan. Sí, claro. Y bueno, estás comentando por ahí en esta parte y me enfocaba un poco en la plática. Claramente el costo y claramente el acceso a las cosas va a ser una diferencia, pero justo esos temas de qué valores podemos inculcar, esta parte, como decía Víctor, de ser críticos, esta parte, no digo que todo el mundo tenga que saber programación y tenga que saber hacer un programa gigantesco, pero sí empezar a saber cómo funcionan y cómo trabajan las cosas tiene un valor importante. Entonces, creo que es algo que se puede empezar a trabajar. Va a haber muchos sistemas siempre que serán gratuitos, no los pagados son los mejores necesariamente, ni son los que tendrán mejores cosas, pero sí es importante, uno, perderle el miedo, o sea, si lo prohibimos y si decimos de eso no se habla aquí, ¿no? No se habla de Bruno, no se habla de esto aquí porque la gente copia, vamos a tener un problema. Entonces, es usarlo, darle su valor, darle su espacio. Eso creo que es de las partes más importantes. La tercera pregunta que tenía por acá, estaba buscando, perdón, es que hay varias por aquí. Sí hay temas, obviamente, de justicia, de acceso, etcétera, pero hasta ahorita, si se fijan, sí va a haber ciertas cosas que nos va a ahorrar y yo creo que va a haber mucho trabajo mecánico y muchas cosas, como veíamos ahorita. A mí me llama más la atención, o sea, yo tengo ChatGPT, lo uso para jugar, pero no lo uso para trabajar. Me llama más la atención cosas que sí nos puedan ayudar en el día a día, ¿no? Quizá ya cuando veamos estos temas de, me ayudó a encontrar el chocolate más barato o el boleto de avión más barato. Ok, siguen siendo ventajas, pero no es que por eso tu vida va a cambiar completamente, pero sí va a haber cosas pequeñas que ya no vemos que nos van ayudando a hacer, ¿no? Entonces, finalmente hay que perderle ese miedo, hay que hacer que la gente le pierda el miedo y que de alguna manera empiece a ver cómo funcionan para sumarse a esta ola. No tenemos ahorita una idea del alcance total que va a tener, no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos consecuencias que va a tener, pero sí podemos empezar a preparar ese camino para eso que va a venir. Entonces, si nuestros alumnos saben distinguir y saben que tienen que buscar criterios, saben que el copy-paste no es lo mejor y que si yo busco, quizá lo que me dicen no es cierto,
y empiezan a tener ciertas cosas, eso es una muy buena base para empezar a trabajar. Eso es algo que vale la pena hacer por ahí, ¿no? Eventualmente, sí vienen muchas cosas, por ahí en otra pregunta de Héctor, habrá que ver si no solo el personaje creado que está por ahí existe, sino peor aún, ¿no? De repente va a haber un video de Víctor diciendo algo que no sabemos si es Víctor, entonces habrá que tener ese escepticismo, esa empatía, esas cosas para diferenciar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esa parte humana que tiene que ver con esa parte, que tiene que ver con saber qué está sucediendo y no solo irse, ya yo lo vi, ¿no? Y pasa muy seguido ahorita. Es que lo vi en internet, lo pegué y lo mandé a todo mundo. Oye, ¿y alguien se dio un segundo para corroborar, para ver? No, porque lo vi y así funciona. Entonces, son esas cosas humanas todavía que tenemos que empezar a revisar porque se puede salir de control. Entonces, si no enseñamos a la gente, oye, qué bueno que lo viste, ¿dónde está la fuente? ¿Qué tan confiable es? ¿Ya la revisaste? ¿Ya fuiste a la página? Eso es parte de lo que podemos hacer, ¿no? Perdón, Sí. bueno, ve que compartiste, pero por ahí Luis tiene una pregunta, creo, lleva varias veces que levanta la mano. Perdón, adelante. Sí, no sé, digo, vi que estaba por ahí, creo. Ya la levantó y la bajó, pero no sé si por ahí tenés alguna pregunta. Creo que sí era Muy buenas Luis. noches, Juan. Sí, adelante. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches a todos los que están reunidos. De primera intención, agradecerles por este espacio tan importante y tan necesario, sobre todo en un momento en el que todos los sistemas educativos de nuestra región prácticamente se ven confrontados ante esta nueva realidad, ante esta nueva revolución tecnológica. Mientras ustedes exponían, me preguntaba, ¿y cuál es el lugar en todo caso que nosotros, los profesores que trabajamos en los distintos niveles del sistema educativo, le debemos dar a las innovaciones? Porque esto no es una cuestión únicamente de profesor y de estudiante, sino es de toda la estructura educativa. De modo tal que yo quisiera saber desde vuestra experiencia, me puedan compartir ¿cómo innovamos entonces con la inteligencia artificial en nuestras instituciones educativas? ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? Porque esto, repito, no es solamente entre profesores y estudiantes. Muchas gracias. Esa es la pregunta de los 10 millones de dólares, mi estimado Luis. Bueno, ahorita, si quieres, se me ocurren varias cosas, ¿no? Bueno, nada más regresando al tema del modelo de una de las preguntas que estaba, aquí hay un ejemplo de esto y lo voy a concatenar con lo que nos pregunta Luis. Esto no es la industria educativa, veámoslo en otras industrias y creo que el punto más importante de cada industria en donde está entrando este tipo de fenómenos que ya está en nuestro día a día, a lo mejor no lo notamos, pero no sé si se acuerdan de Netflix, una serie que se llamaba Orange is the New Black y otra que se llamaba House of Cards. Fueron las primeras dos series de Netflix que se hicieron con lo que se llamaba Big Data. Y esas series se hicieron eligiendo no lo que la gente decía yo quiero esto, sino con sus patrones de comportamiento se generaron predicciones de cuáles serían las tramas más interesantes, el director más interesante, el tipo de capítulo más interesante y los actores más interesantes sin sentar al tema de los escritores. Y eso tiene 10 años, ¿sale? Entonces, eso ya está dentro de lo que nosotros consumimos. Ahora, ¿hacia dónde lo tenemos que llevar? Yo creo que el punto número uno que tiene un impacto gigantesco en el sector educativo es cómo reduce nuestro tiempo de hacer cosas mecanizadas. Ahí es, piensen en cuánto tiempo tendrían libre en los fines de semana, en la semana, para dedicarle más al tema del acompañamiento del estudiante y menos a los procesos administrativos. ¿Sale? Ese yo creo que es uno de los temas más interesantes, regresarle tiempo a los docentes, que si tú les preguntas en la encuesta que se hizo de Economist 2018 y 2021, con 3 años de separación, hablaban que los profesores tenían, o el 75% de los profesores decían que ocupan más del 35% de su tiempo a temas administrativos y solo le dedican al tema de enseñanza entre un 60 y un 65%. Entonces, me parece que una de las herramientas más poderosas como humanos en cualquiera de los sectores, incluyendo el educativo, es cómo recuperamos el tiempo para ser más asertivos o más efectivos en el tema educativo. Me parece que hay otro tema aquí de la mano. Si yo me puedo acercar
y tengo estos tutores y eso, me parece que el sueño de la educación personalizada, de poder llegar a cada uno y decirle, bueno, tú tienes esta lagunita porque ese día no fuiste a clases y a lo mejor se te complica un poquito este tema de las ecuaciones diferenciales o el cálculo integral o lo que ustedes quieran, o el tiro parabólico, o en mi caso, las metáforas y los poemas y ese tipo de cosas. ¿Por qué no estos modelos o estos pequeños tutores te vayan ayudando para que tú vayas agarrando ritmo con un solo propósito? Recuperar la confianza de las personas. Y hagan un experimento. Por aquí nos preguntan, oye, pues ¿cómo empiezo? Pues hagan un experimento. Regrésense a un tema de la prepa que odiaban, de la prepa, y que dicen, ¿sabes qué? Ese fue mi coco y gracias a eso perdí confianza y no me quise meter en esta materia, o no me gusta escribir artículos porque me faltan las metáforas, o no me quise meter en ingeniería porque me faltaba el tiro parabólico y yo pensé que no servía para eso. Y empiezan a analizar cómo la inteligencia artificial y estas nuevas herramientas, porque no solo es la inteligencia artificial, sino todas las herramientas educativas me ayudan a no solo tener confianza, sino a realmente aprender eso que antes era difícil de visualizar. Me parece que es la segunda cosa importante, ¿no? Cómo nos ayuda a nosotros como personas, y eso que nos ayuda a nosotros lo vamos a poder reflejar en nuestros alumnos. Y la tercera, que se llama también súper relevante, es la inteligencia colectiva. Que no se les olvide que toda esta información que se está subiendo es información que creó la humanidad. Entonces, más vale que nosotros como Latinoamérica o nosotros como personas estemos fomentando la creación de productos originales para que todas estas inteligencias artificiales estén entregando, se estén alimentando de temas de Latinoamérica originales, que lleven investigación, que lleven números y que dejen de ser ensayos gigantescos en donde el 90% es una investigación que habla de un chorro de autores que sin duda son geniales, y solo el 10% trae como esa carnita importante que va a ayudarnos a que Latinoamérica también esté en estas inteligencias artificiales. Entonces, la inteligencia colectiva, trabajar como un grupo, es lo que nos va a ayudar a explotar de buena manera lo que es la inteligencia artificial. Y eso es algo que en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo. O sea, colaborar, hacer temas departamentales, compartir nuestro trabajo con los demás y enseñarle eso a nuestros alumnos es algo de las cosas que creo que tenemos que tener para que este tipo de herramientas nos ayuden a temas más complicados. Ahora, todo esto para que una herramienta más robusta nos va a ayudar a resolver problemas más complejos. Entonces, si antes escribiendo en el pizarrón y con lápiz y papel es como si fuera el equivalente a tener una pala y un pico y hacer una casa pequeña, si ahorita tengo estas herramientas que ya son como retroscavos o bulldozers o maquinaria grande, entonces tengo que empezar a pensar en que mis evaluaciones y todas las cosas que voy a empezar a subir con mi alumnado, cuando tengan estas herramientas, ya no voy a pensar en hacer una casa, voy a pensar en hacer un edificio o una ciudad o un planeta. ¿Me entiendes? Ya el nivel de pensamiento por la herramienta tan poderosa ya no va a ser a lo mejor solo resolver problemas locales, sino a lo mejor problemas globales de otra manera. Entonces, me parece que hay muchas oportunidades interesantes, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta que quisiera hacer de viva voz. Con toda confianza, tomen el micrófono y adelante. Todavía tenemos un minutito por ahí. En lo que se animan, profe, de una de las cosas que mencionaban es, a ver, yo no, va a haber cosas mecanizadas que incluso desde hace años ya se han cambiado, ¿no? Por temas de este tema. No necesariamente la inteligencia artificial va a reemplazar al trabajo docente, porque no va por ahí. O sea, creo que si ustedes piensan en sus mejores profesores en la historia, en su vida, me parece que los profesores que les dieron confianza, que les dieron tiempo y que los inspiraron, son aquellos profesores que guardan como en su corazoncito, ¿no? Y esas habilidades no te las puede dar todavía una máquina. Y esas son habilidades que tenemos que continuar. Ahora, lo que sí puede pasar es que si tú comparas a un profesor que sabe inglés, computación y temas de inteligencia artificial, cuando se presente a una universidad versus un profesor que no sabe todos esos temas, pues va a ser un poquito más interesante, al menos en el tema curricular, para las personas que contratan. Entonces, de nuevo, como decía el profe Juan, es una nueva habilidad que se suma a las herramientas o al abanico de herramientas que como profesionales debemos empezar a considerar, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno,
se les dejé muchas ligas y perdón que sea tanta información, pero nos apasiona este tema. Estos otros ejemplos, ¿no? De la medicina, cómo ya está actuando. Y si quieren saber un poquito más, y si se meten a YouTube y buscan Educando México, tenemos también una serie, un playlist precisamente de estos, una lista, un compilado de varios videos que hablan efectivamente de estos temas con otros niveles, ¿no? Entonces también si quieren saber un poquito más, por ahí me preguntaba un asistente también por dónde empezar. Yo les diría, agarren el chat GPT gratuito, agarren el DALI, agarren el que quieran, porque finalmente entre más de esto conozcamos, pues mejor nos va a ir. Y como dice el profe Juan, hay que perderle el miedo, muchachos. O sea, la única manera de aprender y pasar esa curva es perderle el miedo. Y ahora, efectivamente, las universidades van a tener que desarrollar un área que les ayuda a acompañar a todos esos seres humanos, que les decimos profesores, a que vayan avanzando a su paso, con paciencia y con una estrategia, a hacer ese proceso de contextualizar en temas digitales. Entonces, hay que abrir una nueva área que hable de tecnología, que hable 2 idiomas, que hable pedagogía y que hable tecnología y que nos apoye al desarrollo de nuestro capital intelectual y de todas las personas que lo desarrollan también, ¿no? ¿Vale? Pues muchas gracias, profe César, y muchas gracias a todos por Al contrario, la invitación. maestro Víctor, maestro Juan José, si no hubiese algún comentario, vamos a ir cerrando esta reflexión. Quisiera leerles para concluir esta reflexión. Hace un rato entré a ChatGPT y le pregunté, ¿el ChatGPT va a reemplazar al profesor? Y me contestó lo siguiente: los profesores desempeñan un papel vital en la educación, ya que no solo transmiten conocimientos, sino que también brindan orientación, motivación y apoyo emocional a los estudiantes. Los profesores tienen la capacidad de adaptar su enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, fomentar la participación activa y promover el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades. Entre otras cosas, dice en resumen, aunque los modelos de lenguaje como yo pueden ser una herramienta útil para el aprendizaje, las relaciones entre estudiantes y profesores humanos sigue siendo fundamental en la educación. Dicho esto, yo creo que ante la pregunta de si la inteligencia emocional va a reemplazar al docente, pues es muy claro que por supuesto que no, pero también se necesita un docente informado, un docente que utiliza todas estas herramientas para incorporarlas en lugar de negarlas o de hacer como que no existiesen. Así que les animo a continuar conociendo y profundizando en esta temática. Y por último, pues quiero agradecer a los colegas Víctor Segura y Juan José Arroyo. Ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de profundizar en temáticas asociadas a esta interesantísima línea de investigación y de acción. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si ustedes gustan, pues los últimos segundos que vamos a utilizar serán para despedirnos. Así que buenas tardes a todos y el que guste lo puede hacer con toda confianza, activando su micrófono. Aquí tenemos varios en el chat despidiéndose. Igual lo pueden hacer de viva voz. Gracias por la invitación, César. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Un súper gusto. Gracias a todos y todas. Gracias, buenas noches. César, gracias. Pueden recibir los links puestos en el Muchas chat, gracias. podrían recibir por correo. Sí, se Por lo voy a favor. enviar. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos desde Cusco, Perú. Muchas gracias, Humberto. Envíen cusqueñas, por favor. Vamos a mandar, no se preocupen. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esperamos una siguiente Gracias, invitación doctor. Buenas acá en noches. Chile. Sí, claro.